Las personas que habían engañado tenían 3 veces más probabilidades de volver a engañar. Las personas con un alto nivel de narcisismo son más propensas a tener aventuras. Hubo un estudio en el que las personas que miraban a otra persona atractiva, ya sabes, como los que tienen ojos inquietos, los que miraban 100 milisegundos menos, tenían un 50% menos de probabilidades de engañar. ¡Wow! Esto es algo doloroso de decir, pero lo diré. La cosa número 1, si alguien quiere evitar que le sean infieles, en realidad se reduce a McMurphy. Eres una científica del comportamiento y has pasado varios años en Oxford estudiando la atracción y la infidelidad. Así que hoy vas a ser nuestra traductora y nos vas a ayudar a entender todo lo que siempre hemos querido saber sobre los hombres y cómo piensan realmente. Entonces, primero, por favor, dinos, conociendo el comportamiento humano, cuando un hombre está engañando, ¿qué señales empezará a mostrar? Entonces, señales de alerta de que alguien podría engañarte, yo diría una alta sociosexualidad, es decir, están interesados en relaciones sin compromiso. Mucha gente piensa, ya sabes, como estoy saliendo con este tipo, es un gran mujeriego, pero una vez que se establezca conmigo, todo eso va a desaparecer y vamos a tener algo monógamo. Pero si lo piensas, le encantaba tener aventuras de una noche con mujeres al azar antes de conocerte, ¿verdad? Todavía le encanta hacer eso, aunque esté contigo, ¿verdad? Simplemente está eligiendo no hacerlo, así que está resistiendo esa tentación. Ese tipo tiene un riesgo mucho mayor de ser infiel que alguien a quien de todos modos no le gusta hacer ese tipo de cosas. Como si a un tipo no le gusta tener sexo con mujeres al azar, ¿verdad? Incluso cuando está soltero, es mucho menos probable que engañe porque probablemente no va a querer hacer eso mientras está en una relación. Esto es muy controversial, pero es muy intuitivo, ¿verdad? O sea, hay muchos factores predictivos aquí. Por ejemplo, hubo un estudio donde las personas que se quedaban mirando a una alternativa atractiva, ya sabes, como cuando alguien anda de ojo alegre, y los que miraron durante 100 milisegundos menos tenían 50% menos probabilidad de engañar, así es. Eso es interesante, ¿verdad? Así que esa es una de esas cosas donde, ya sabes, vemos que si alguien tiene mucho interés en otras personas fuera de la pareja, es mucho más probable que engañe. Algunas personas usan el número de parejas anteriores como un indicador de esto, como el llamado body count en Internet. Ese es simplemente el término común. ¿Cómo en qué sentido? Como que mientras más alto sea el body count, más probable es que engañes. Sí, por ejemplo, en el análisis de McWivey, las personas que habían tenido más de 5 parejas anteriores tenían el doble de probabilidad de engañar que las personas que habían tenido menos de 5 parejas. Pero casi seguro que eso solo es un indicador de la sociosexualidad. Es decir, qué tanto les gusta acostarse con diferentes personas. Entonces, ¿asumimos que las personas narcisistas tienen más probabilidad de engañar? Sí. Entonces, los rasgos de la tríada oscura, muy bien. Hay 3 aspectos de la tríada oscura. Está la psicopatía, el maquiavelismo y el narcisismo. Y hay evidencia mixta, pero en general favorable, de que las personas con alto narcisismo tienen más probabilidad de tener aventuras. Los rasgos de la tríada oscura como el narcisismo serían un factor de riesgo. Y el narcisismo es complicado porque mucha gente encuentra el narcisismo bastante atractivo porque transmite confianza. Y además, ya sabes, tienden a estar bien arreglados, dedican tiempo a su apariencia. Una de las correlaciones más altas que tenemos entre personalidad y apariencia, aunque sigue sin ser muy alta, es entre el narcisismo y el atractivo físico. Así que los narcisistas tienden a ser más atractivos porque trabajan más en su apariencia. ¿En serio? ¿Es por eso? Bueno, eso es lo que la gente piensa. Sí, es el mito de Narciso, ¿verdad? O sea, pasas mucho tiempo frente al espejo o mucho tiempo viéndote en el reflejo. Sí, y hubo un metaanálisis que analizó esto. Y sí, hay una correlación entre ser narcisista y ser atractivo. Y eso podría ser porque ser atractivo te hace más narcisista, pero creo que es más probable que ser más narcisista te haga más atractivo porque pasas más tiempo trabajando en tu apariencia. Te iba a preguntar, ¿podría ser como lo del huevo y la gallina? Sí. ¿La gallina o el huevo? Porque si eras muy joven todos decían, eres tan guapo, pero podría ser ambas cosas. Sí, eso es muy cierto. Por supuesto que el pobre niño va a crecer siendo un narcisista. Yo solo pienso, soy tan guapo. Sí, exactamente. Así que yo diría la sociosexualidad, los rasgos de la tríada oscura y también diría su entorno. Así que si todos sus amigos están siendo infieles y son totalmente indiferentes al respecto, eso dice mucho sobre sus valores. Y también indica con quién quieren juntarse, ¿verdad? Es un verdadero indicador de que no piensan que la infidelidad sea tan mala. Su entorno familiar es igualmente importante. Sabemos que la infidelidad se da en las familias, ¿verdad? Eso está bastante bien establecido. Porcentaje, como, es cierto. ¿Es porque lo ven y piensan, está bien que yo lo haga? Quiero decir, esto es controversial, pero hay buenos datos que lo respaldan, así que lo diré. Creo que la infidelidad es parcialmente hereditaria. Tiene una heredabilidad similar a los trastornos de personalidad límite, el trastorno de personalidad límite en estudios con gemelos. Y entonces es una de esas cosas donde la gente piensa, ¿cómo podría la infidelidad ser genética? Porque es como una acción. ¿Cómo podría una acción ser genética?
Porque una acción es una elección, pero tus elecciones están respaldadas por tu estructura psicológica. Así que obviamente el ADN va a tener, ya sabes, algún impacto en una persona, en cómo una persona interactúa. Así que si yo dijera algo que no es controversial, como que la propensión a tomar riesgos es en parte genética, ¿verdad? La gente diría, sí, eso tiene sentido. Así que, como tomar riesgos. Sí, tomar riesgos es en parte. La gente diría, sí, tiene sentido que eso sea en parte genético. Eso parece correcto. Pero si digo que engañar es genético, entonces es demasiado. Entonces parece una locura. Pero la propensión de alguien a tomar riesgos y su grado de deseo sexual, esas cosas van a hacer que sea más probable que engañe. Así que no me sorprende, aunque sea algo controversial de decir, para mí no es nada sorprendente. Yo diría, mira, si esta persona viene de un entorno totalmente sano donde nadie en su familia engaña, ya sabes, mamá y papá son felices y están juntos, todos sus amigos son verdaderos caballeros. Yo diría, sí, ese tipo probablemente es una mejor opción que el tipo que, aunque parezca genial, sus padres se engañan entre sí, su hermano engaña y todos sus amigos engañan y a él le da completamente igual. ¿Y qué hay de romper las reglas? Sí, eso nos lleva de nuevo a la tríada oscura. Vemos que los rasgos de la tríada oscura están asociados con la impulsividad, el desprecio insensible por las normas y estructuras morales. Así que sí, yo diría que esos casi con toda seguridad. No conozco un estudio específico sobre romper reglas versus hacer trampa, pero apostaría dinero a que esos van a estar asociados, sí. Háblame un poco sobre los narcisistas sexuales. ¿Cómo los identificas? ¿Cómo sabes que son narcisistas sexuales? ¿Y por qué es eso una trampa? Bueno, esencialmente es la tendencia de alguien a pensar que es, ya sabes, el regalo de Dios para el sexo opuesto en la cama. Y la razón por la que he mencionado esto antes no es porque sea un predictor sumamente significativo. Es más bien porque es útil que la gente reconozca que, oye, algunas de las cosas que hacen que alguien sea más propenso a engañarte también son atractivas. Así que hay una especie de intercambio ahí. Esto es algo doloroso de decir, pero lo diré. La gente generalmente no va a preferir a alguien que sea increíblemente nervioso, inseguro, torpe y que no le guste su propio desempeño en la cama, si no son muy seguros de sí mismos, ¿verdad? Los narcisistas sexuales son personas que son como, ya sabes, sí, soy genial en esto. Básicamente, esto va a ser increíble. Y mucha gente encuentra eso muy atractivo, ¿verdad? Eso ciertamente es más atractivo que lo contrario, pero también está asociado con la infidelidad. Así que las personas que son muy, ya sabes, entre comillas, presumidas en la cama, también tienen más probabilidades de tener aventuras, muy probablemente. Y tiene sentido. Quiero decir, si tienes mucha confianza en ese aspecto, entonces probablemente no te preocupa acercarte a alguien en un bar e intentar conquistar a esa persona. Probablemente piensas que va a ser genial. Mientras que yo diría que la persona promedio, ya sabes, no está 100% segura de sí misma en ese tipo de contexto. Ya sabes, tal vez se acerquen torpemente. Sí. Muy bien. Tengo una especie de verdadero o falso para ti, si no te molesta. Me encantaría desmentir o confirmar algunos mitos. Entonces, ¿verdadero o falso? Los hombres engañan más que las mujeres. Sí, eso es muy cierto. Bien, ¿verdadero o falso? Una vez infiel, siempre infiel. Bueno, es bastante cierto. Creo que es una sabiduría popular que se difunde ampliamente porque es útil. En el estudio longitudinal de Kayla Knopp, ella encontró que las personas que habían sido infieles en una relación anterior tenían 3 veces más probabilidades de ser infieles en su siguiente relación. Así que no es necesariamente una vez infiel, siempre infiel, ¿verdad? No es que tuvieran un 100% de probabilidad de ser infieles en la siguiente relación, pero estuvo bastante cerca. Así que yo diría que como una idea de la psicología popular, una vez infiel, siempre infiel, es muy, muy útil. Así que También dijiste, sin embargo, que las personas a las que les han sido infieles tienen más probabilidades de que les sean infieles de nuevo. sí, y eso viene del mismo estudio. Por ejemplo, estaba hablando con una mujer el otro día que, ya sabes, es una amiga cercana. Y ella me decía, ya sabes, básicamente como, Mac, tú tienes todos estos datos y todo eso. Ella acaba de quedar soltera. Me dice, dime, ¿qué tipo de hombre debería buscar? Ese tipo de cosas, estadísticamente, si no quiero que pase lo mismo que la vez pasada, básicamente, y empiezan a hablar de manera monótona y aburrida. Le digo, bueno, ya sabes, quieres a alguien que tenga todo lo que mencioné antes, como baja sociosexualidad, que sea un buen tipo, no tan chico malo, que venga de un entorno familiar estable. Y ella dice, bueno, ese tipo suena bastante aburrido, ¿no? Así que ese es el asunto, que muchas personas tienen preferencias de pareja que los llevan a situaciones malas. Entonces, si eres alguien que tiene preferencias de pareja muy marcadas por rasgos que covarían con la infidelidad,
como ser un mujeriego narcisista. Bueno, si encuentras a los mujeriegos narcisistas muy atractivos, bueno, vas a terminar con uno, luego con otro y luego con el siguiente y te van a engañar una y otra vez. Así que cuando escuchas que si alguien fue engañado en su relación pasada, tiene el doble de probabilidades de ser engañado en su próxima relación. Casi con toda seguridad es porque sus preferencias de pareja los están llevando por los mismos caminos desafortunados. Eso es muy fuerte. Bien, ¿verdadero o falso? Los hombres están biológicamente programados para desear a varias mujeres. No me gusta el término biológicamente programados, pero si estás diciendo que los hombres tienen un deseo evolucionado de variedad sexual, absolutamente. Yo diría que las mujeres también tienen un deseo evolucionado de variedad sexual que está motivado por diferentes presiones de selección, pero no es tan fuerte. Entonces, si les preguntas a hombres y mujeres, oye, ¿cuántas parejas quieres tener en los próximos 10 años? Los hombres consistentemente dan números más altos que las mujeres, ¿verdad? Pero muchas veces el número de las mujeres no es solo uno, ¿verdad? Así que no es que no tengan ningún deseo de variedad. No, no es así porque hay beneficios evolutivos que se pueden obtener de ese deseo. Pero es menos fuerte que en los hombres porque les falta ese beneficio tan poderoso de poder tener a varias parejas embarazadas de su descendencia al mismo tiempo. Las mujeres no pueden hacer esto, los hombres sí. Y por eso hay una diferencia estratégica ahí. Bien, siguiente, ¿verdadero o falso? Si un hombre engaña, es solo físico. Cuando una mujer engaña, es emocional. Muy bien, chicos, regresamos enseguida con Mac y Boot. Pero rápido, si ya te cansaste de jugar en pequeño, de que te manipulen y estás lista para construir una confianza inquebrantable en cada área de tu vida, entonces dale clic al botón de suscribirte ahora mismo. Cada episodio de Women of Impact está aquí para ayudarte a construir tu confianza, reconocer tu valor, establecer límites firmes y asegurarte de que nunca pierdas tu voz ni tu poder otra vez. Así que adelante, dale clic al botón de suscribirte. Ahora volvamos al episodio. Bien, siguiente, ¿verdadero o falso? Si un hombre engaña, es solo físico. Cuando una mujer engaña, es emocional. ¿Falso? Creo que sí, ya desmentiste eso. Bien, ¿verdadero o falso? Los hombres engañan hacia abajo, las mujeres engañan hacia arriba. Bueno, es complicado. Lo que diría es que tanto hombres como mujeres engañan hacia arriba en cuanto a atractivo físico en promedio, pero también tanto hombres como mujeres engañan hacia abajo en cuanto a atractivo como padres. Entonces lo que encontramos es que cuando las personas tienen aventuras, tienden a tenerlas con personas que perciben como más sexys, pero menos competentes como posibles copadres. Así que esto regresa a este dualismo donde quieres a tu pareja principal, con quien puedes invertir en la crianza de los hijos juntos y tienes un vínculo fuerte. Y luego, con las parejas secundarias, se trata más de beneficios conceptivos. Así que genes, descendencia adicional, etc. Muy bien, ahora en realidad quiero pasar a por qué los hombres engañan y las razones por las que los hombres engañan versus las razones por las que las mujeres engañan. Bueno, planeé un estudio que luego realicé en la Universidad de Melbourne y fue para llenar lo que yo describiría como una brecha en la literatura científica de la psicología evolutiva. Y lo que hicimos fue que básicamente enviamos una encuesta piloto a 1.500 personas o una encuesta de preselección para encontrar personas que habían tenido aventuras. Así que les preguntamos, ya sabes, ¿por qué engañaste? Y creo que es importante reconocer que las personas tienden a mentir y minimizar en estos escenarios. Esto se conoce en la literatura como sesgo de deseabilidad social, donde las personas quieren dar respuestas a las preguntas que sean socialmente aceptables, ¿verdad? Y eso introduce muchas mentiras. Para hombres y mujeres, la principal motivación para la infidelidad que reportaron fue la insatisfacción en la relación, ¿verdad? Pero lo que quiero que los oyentes se lleven a casa es eso. Es cierto que la gente dice que la insatisfacción en la relación es un fuerte motivador para una aventura, pero yo realmente no lo veo tanto como un motivador, sino más bien como un permiso para hacerlo. Porque un acto de infidelidad viene con beneficios y también con posibles costos. Y el costo principal de la infidelidad, yo diría, es que van a perder su relación principal, ¿verdad? Entonces, digamos que tu relación principal es un 10, ¿no? En términos de apariencia física, por supuesto, sino en cuanto a la calidad, como un 10 de 10, ¿verdad? Entonces, cometer una infidelidad, incluso si pudiera llevarte a tener más descendencia, incluso si pudiera darte algunos otros beneficios, recursos adicionales, cualquier beneficio que pudieras obtener. El riesgo de perder esa relación principal de 10 de 10 es tan grande que esos beneficios no se comparan, ¿verdad? Pero por otro lado, si estás muy insatisfecho en tu relación, como que ni siquiera quieres mantenerla de todos modos, como que ni siquiera te importa si terminan contigo, ya no es tan divertido, ya no están conectando como antes da.
Y digamos que ahora es un 2, ¿verdad? Entonces el beneficio podría ser un 3 y aún así es suficiente. ¿Sabes a lo que me refiero, verdad? Riesgo versus recompensa, sí, el cálculo de riesgo versus recompensa. Así que sí, es cierto que en la mayoría de las mujeres y en una pluralidad de los hombres, la motivación más común es la insatisfacción en la relación como una motivación declarada. Pero yo diría que esa es una motivación declarada muy socialmente aceptable. La gente es mucho más comprensiva con esa motivación que con el hecho de decir me sentí excitado, ¿verdad? Así que es algo muy socialmente aceptable. Entonces puedes esperar que ahí haya un poco de sobredeclaración y además no es realmente una motivación, ¿sabes? Ipso, ¿verdad? Por sí misma, porque a menos que estés tratando de terminar la relación, digamos que la relación principal es tan mala, es un -10, ¿verdad? Si quieres salir de ella, entonces podrías engañar solo para terminarla. Eso fue un fenómeno que ocurrió en menos del 5% de los casos en mi muestra de personas que engañaron, así que no es lo usual. Yo diría que normalmente es más una justificación que un motivador en sí mismo. Y yo diría que los motivadores son consistentes con otras investigaciones sobre el apareamiento humano, mucho más físicos de lo que la gente dice, francamente. Muy pocas mujeres, por ejemplo, dijeron que engañaron porque el otro tipo estaba guapo, ¿verdad? Pero la gran mayoría de las mujeres en nuestra muestra pensó, cuando lo medimos de manera más objetiva, o de manera más astuta, debería decir, entonces la gran mayoría de las mujeres que engañaron pensaron que su amante era más atractivo que su pareja principal. Wow. Bien, en realidad me encantaría volver al tema de por qué los hombres engañan versus por qué las mujeres engañan. Dijiste que la primera razón para ambos es que tienen insatisfacción en la relación. Pero los otros dos de 3 puntos, los otros dos en realidad son diferentes. Así que dijiste, entonces la razón por la que las mujeres engañan, empecemos por ahí. Entonces, insatisfacción en la relación. Número 2, tener una pareja que no está interesada. Y luego, número 3, es venganza. Así que dijiste que el 15.5% de las mujeres afirma que tuvo una aventura por venganza porque su pareja tuvo una aventura. Sí, así que yo diría que la fidelidad del hombre es una gran parte de lo que motiva la fidelidad de la mujer y viceversa. Por ejemplo, puede ser que al principio no haya nadie más que ella quiera ver y por eso realmente no surge el tema. Pero si llega un momento en su vida en el que realmente se siente tentada y no puede decirse a sí misma como él no me haría eso porque literalmente lo está haciendo todo el tiempo, sabes, es muy probable que eso se le devuelva. Y eso está en parte respaldado por mis datos, que encontraron que, de nuevo, un gran grupo de mujeres que engañan, mucho más que los hombres, lo hacen porque su pareja principal las engañó primero. Y de nuevo, no diría que eso sea un motivador en sí mismo en la mayoría de los casos. Si tuviera que adivinar, es más como un permiso, como cuando tu pareja engaña o la pareja de uno engaña. Y luego, incluso un par de años después, uno se encuentra en una situación en la que piensa, estoy tentado, me gustaría ver a esta otra persona. Es muy difícil reprimir eso cuando sabes que has sido traicionado de esa manera. Pero lo interesante es que esas no son las razones del hombre, ¿verdad? El hombre no piensa, bueno, ella se acostó con alguien más, así que voy a deshacerme de ella. Eso sería venganza. Creo que eso solo ocurre en el 5% de los casos para los hombres. Ahora sí sucede, pero diría que los hombres actuarían de esa manera si las mujeres engañaran con mayor frecuencia. Así que este es un sesgo importante en los datos, que los hombres engañan más que las mujeres. Y esto es algo controversial de decir en Internet, pero no es controversial decirlo en el ámbito académico. Cuando les preguntas a hombres y mujeres si han engañado, los hombres dicen que engañan más que las mujeres. Cuando les preguntas a hombres y mujeres si les han sido infieles, las mujeres dicen que les han sido infieles más que a los hombres. E incluso cuando le preguntas a una tercera persona, a alguien que está como en la periferia de la relación, por ejemplo, ¿has tenido éxito como robaparejas? Las mujeres generalmente reportan más éxito como robaparejas que los hombres. Es decir, Déjame quitarle el marido a su esposa. mujer, ser una intrusa, ¿verdad? Ser la otra parte, coloquialmente la rompehogares, ¿verdad? Generalmente las mujeres tienen una tasa de éxito más alta cuando intentan eso. Y además, mira, algunas personas dicen, tal vez las mujeres simplemente mienten más, pero también tenemos investigaciones sobre la mentira, y esa investigación generalmente indica que los hombres mienten más. Así que estaría muy seguro al decir que los hombres engañan más que las mujeres. La razón por la que esto es relevante para el punto de la venganza que acabamos de mencionar es que las mujeres tienen más oportunidad de usar la venganza como excusa para ser infieles, porque las mujeres son engañadas a una tasa más alta que los hombres. Interesante. Así que probablemente los hombres engañarían por venganza mucho más si fueran engañados primero con más frecuencia. ¿Tiene sentido? Sí.
Bien, entonces tenemos las razones por las que los hombres engañan: insatisfacción en la relación, tener una pareja extramarital atractiva. Me alegra mucho que hayas mencionado esto porque sí, los hombres dijeron que estaban más motivados por la atracción física, ¿verdad? Para recordarles a los oyentes, todas estas personas de las que hablamos realmente han tenido affairs. Y les preguntamos por qué lo hicieron. Y los hombres dijeron que estaban más motivados porque la persona con la que tuvieron el affair era físicamente atractiva. Así que podrías pensar, caso cerrado, los hombres están más motivados por el aspecto físico de las cosas. Pero luego, cuando realmente analizamos las estadísticas, les pedimos que evaluaran físicamente a su pareja principal y a la persona con la que tuvieron el affair, ¿verdad? ¿Qué tan atractiva físicamente es tu pareja? ¿Qué tan guapa es? ¿Qué tan guapa es la persona con la que engañaste, verdad? Y tanto hombres como mujeres encontraron en promedio, aunque hubo mucha variación, que la persona con la que engañaron era más atractiva que la persona a la que engañaron. Y no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre hombres y mujeres en ese aspecto, lo que implica que las mujeres están minimizando cuánto influye el aspecto físico en las infidelidades. Y esto es algo que vemos en otras investigaciones. A las mujeres les importa más el aspecto físico en la práctica de lo que dicen. Ahora, a los hombres también les importa más el aspecto físico en la práctica de lo que dicen, pero la diferencia, la brecha entre lo que dicen y lo que hacen en este caso es menor. Ahora, solo para que la gente sepa que no estoy, ya sabes, criticando a las mujeres por ser inconsistentes aquí, voy a dar otro ejemplo con los hombres. Entonces, los hombres tienden a decir que no les importa la carrera de una mujer, no les importa la educación de una mujer, no les importa la ambición de una mujer. Pero luego, cuando realmente lo pruebas, resulta que a los hombres en realidad les importan más de lo que dicen esas cosas. Así que, de la misma manera que una mujer podría decir, realmente no me importa cómo se ve, solo quiero que sea amable conmigo. Y un hombre podría decir, no me importa si ella trabaja en Denny's, ¿verdad? No me molesta, aunque yo sea abogado. Pero en la práctica, ese abogado va a salir con otra abogada, ¿verdad? Van a salir con otra mujer exitosa y poderosa. Entonces, solo para unir todo lo que hemos estado hablando sobre las diferencias y por qué, hay una última cosa sobre la razón por la que los hombres engañan. Y este es el tercer punto. Y mencionaste el deseo sexual. Sí, yo diría que es interesante porque el deseo sexual es distinto de la insatisfacción sexual, ¿verdad? Entonces, uno es un impulso y el otro una atracción. Uno es como algo que te da permiso, por así decirlo, y el otro es un motivador. Y por eso creo que lo más importante si alguien quiere evitar que le sean infieles, en realidad se reduce a la elección de pareja, más que a lo que hagan dentro de la relación. Así que elegir a alguien que tenga una baja probabilidad de tener una aventura, ya sabes, alguien a quien no le guste tener aventuras de una noche, ¿verdad? Que esa no sea su personalidad. Alguien que no tenga rasgos marcados de la tríada oscura. Digo, algo que es bastante curioso es que ves a alguien saliendo con una persona que hace trampa en la escuela, engaña a sus socios de negocios, engaña a sus amigos, miente cuando llega tarde, ese tipo de cosas. Constantemente le está mintiendo a todo el mundo. Y luego se sorprenden cuando les son infieles y es como, bueno, esta persona ha hecho trampa en todos los aspectos de su vida. Por supuesto que eso también se va a reflejar ahí. Has mencionado en el pasado un estudio sobre el hambre. Así que háblame sobre la correlación entre qué tan hambriento está un hombre y el tipo de mujer que le atrae. Esta es mi parte favorita de la investigación. Me parece muy interesante. Enseguida. Si quieres emparejarte para toda la vida, Noticias emocionantes, chicos, porque Paleo Valley está teniendo la mayor oferta de su historia para Black Friday y Cyber Monday. Y se los digo ahora mismo para que no se lo pierdan. Porque en esta época del año, seamos honestos, comes comidas pesadas y andas corriendo sin parar. Por eso necesitas ir y abastecerte ahora mismo de los palitos de res Paleo. Chicos, estoy absolutamente obsesionada. Justo antes de empezar a grabar esto, literalmente metí 10 de estos en la bolsa de mi esposo porque son buenísimos cuando viajas, si los necesitas para llevar. Están hechos con carne de res 100% alimentada y terminada con pasto, fermentados naturalmente para la salud intestinal y llenos de proteína que realmente te satisface. Saben increíblemente bien y hacen que cuidarte sea realmente fácil, especialmente cuando la vida se siente totalmente caótica. Así que para Black Friday y Cyber Monday puedes ir y obtener hasta un 35% de descuento en todos los productos de Paleo Value, incluyendo estos palitos de res, y recibes un regalo gratis con tu compra. Créeme, vas a querer hacer clic en el enlace de abajo y conseguir estos ahora mismo. Tu energía, tu digestión y tu cordura te lo agradecerán. Te lo digo, te lo agradecerán. cuando los hombres experimentan inseguridad o inestabilidad de recursos, incluyendo el hambre, se sienten más atraídos por mujeres más grandes.
Así que hay evidencia de esto en diferentes culturas. Por ejemplo, si vas a un lugar como Japón urbano, verás que las mujeres intentan mantener su peso bajo para ser más atractivas. O Londres, ¿verdad? Tú eres de Londres. Las mujeres intentan moverse más y comer menos para ser más atractivas, ¿verdad? Esa es la norma. Si vas a un lugar como entre los Efik de Nigeria, verás que ellas intentan moverse menos y comer más para ser más atractivas. Y, por ejemplo, entre los zulúes de Sudáfrica, los IMC de hasta 38 se consideraban muy atractivos y 38 en un contexto occidental se consideraría obesidad mórbida. Así que tenemos una variedad de fuentes de evidencia convergentes, incluyendo, como mencionaste, estos estudios sobre el hambre, donde, por ejemplo, los investigadores se quedaban afuera de un comedor y medían la preferencia de los hombres por la figura femenina antes y después de entrar al comedor. Y descubrieron que antes de que los hombres entraran al comedor, preferían mujeres más grandes que cuando salían. Entonces, ¿por qué sucede que cuando los hombres son más pobres, cuando tienen más inestabilidad económica, cuando están en contextos donde tienen hambre física, por qué prefieren a mujeres que tienen mayor cantidad de grasa corporal? Bueno, si pensamos en esto desde un punto de vista estratégico evolutivo, ¿por qué nuestros cerebros evolucionarían para tener este tipo de plasticidad de manera estratégica? Si estuvieras experimentando una hambruna, sería mejor buscar a una mujer que muestre señales de que tiene comida, ¿verdad? Quizás para compartirla contigo, pero más importante aún, que tenga comida y grasa corporal, calorías almacenadas que le permitan sobrevivir a la hambruna y mantenerse fértil durante toda la hambruna. Entonces, sabemos que perder peso, perder demasiado peso, estar en un estado de déficit calórico puede causar infertilidad, ¿verdad? Al menos temporalmente. Y entonces, si hubiera una hambruna y los hombres tuvieran que elegir pareja, nuestros antepasados masculinos que reconocían, oye, tengo mucha hambre, ¿verdad? No hay comida cerca. Debería buscar mujeres que tengan comida y suficiente grasa corporal para mantenerse fértiles durante este periodo. Esos hombres tenían una ventaja selectiva. Y esto parece haber dejado una cicatriz en nuestra psicología evolucionada hoy en día, esta marca muy interesante, donde incluso en un contexto moderno, ya sabes, estudiantes universitarios en un comedor, sutilmente cambian sus preferencias hacia mujeres un poco más robustas al entrar en comparación con al salir. Y así, el hombre más rico y exitoso que elige a una mujer, digamos, que tiene un IMC más bajo, es porque siente que tiene muchos recursos. Así que ella no va a morir ni nada por el estilo. Sí, así que es muy claro por qué a los hombres les gusta la grasa corporal. Y algo que es interesante es que si ves, mucha gente como que se sorprende por eso, como no es mala la grasa, pero si ves a qué partes del cuerpo los hombres les prestan más atención, literalmente son los muslos, los glúteos y luego los senos, ¿verdad? ¿Y qué son esas partes? Esas son reservas de grasa, ¿cierto? Así que los hombres son muy atentos a la grasa y muy atraídos por la grasa en ciertas partes en diferentes culturas. Es un poco más confuso porque los hombres también tienen una preferencia por la delgadez en contextos de abundancia. Puede ser porque ser delgado está asociado con el estatus social, podría ser la asociación entre la delgadez y la salud física. Así que en un contexto de abundancia, sí, probablemente sea más saludable ser algo más delgado en comparación con ser mucho, mucho más pesado. Y también podría ser porque es una señal de juventud. Todos acumulamos masa a medida que envejecemos hasta cierto punto, o la mayoría de nosotros lo hacemos. Y entonces, si alguien tiene un peso corporal más bajo, eso hace que se vea más joven. Así que hay varias razones para eso. Sí, lo interesante es que he pasado toda mi vida escuchando como mujer que debo ser lo más delgada posible, que a los hombres les gustan las mujeres delgadas, creciendo en Londres. Probablemente sea cierto en Londres, sí. Sí, exactamente. Vine a Estados Unidos, traté básicamente de contar calorías, correr en la caminadora toda mi vida y luego tuve problemas graves de estómago. Y bajé muchísimo de peso. Perdí mi periodo, no tuve mi periodo por más de 10 años, estaba súper flaca. Y recientemente empecé a tomar hormonas. Hace como 3 semanas mi esposo se volteó y me dijo, Dios mío, te ves tan sexy. Y yo le dije, no me siento así, pero gracias. Como que trato de aceptar los cumplidos. Y él me decía, no, tus caderas se ven más llenitas, de nada. Y él estaba babeando. Y yo le dije, bueno, si hubiera sabido esto antes, no habría corrido en la caminadora todas esas horas que desperdicié en mi vida. Pero fue muy difícil. Es lo que te han dicho que la sociedad quiere versus lo que realmente es verdad.
Bueno, esta es la experiencia clásica para las mujeres, de hecho, incluso en Occidente. Así que existe el riesgo de que confundamos nuestra conversación anterior sobre el hambre con nuestra conversación actual sobre percepciones, porque son temas diferentes. Pero algo que es bastante consistente en el mundo angloparlante es que las mujeres piensan que los hombres prefieren figuras más delgadas de lo que realmente prefieren. Y para las mujeres a las que les cuesta creer esto, pueden pensar en el fenómeno opuesto, que es que los hombres piensan que las mujeres prefieren músculos más grandes de lo que realmente prefieren. Así que es cierto que a las mujeres les gustan los penes más grandes. Sí, eso también es cierto. Entonces, los hombres piensan que las mujeres prefieren hombres muy musculosos. Pero la verdad es que las mujeres en realidad solo prefieren hombres musculosos, ¿verdad? Y las mujeres piensan que los hombres prefieren mujeres muy delgadas. Pero luego, cuando investigas, los hombres solo prefieren mujeres delgadas, ¿verdad? En promedio, en nuestro entorno cultural. Y esto se manifiesta de una manera muy intuitiva. Y de hecho, también se ha demostrado empíricamente en este contexto que si comparas las figuras de las mujeres en revistas para mujeres versus revistas para hombres, esto se vuelve inmediatamente obvio. Lo notarás de inmediato. Por ejemplo, si entras a una gasolinera o a un aeropuerto y dices, ok, vamos a ver a las mujeres en las revistas diseñadas para hombres, ¿verdad? Te das cuenta de que sí, definitivamente son delgadas, pero no son tan delgadas, tienen figuras bastante suaves. Y luego ves las revistas dirigidas a mujeres y las mujeres que aparecen ahí son increíblemente esbeltas. Sabes, no estoy diciendo que una sea mejor que la otra. Estoy viendo esto como un investigador, pero sí diré que esta percepción errónea aún puede ser beneficiosa. Así que podría ser el caso, por ejemplo, que el estatus que obtienes al ser una mujer extremadamente delgada, ¿verdad?, sume a tu atractivo más que tener la delgadez óptima para los hombres. Sí, Dios mío, ¿eso es tan cierto? Mira, el panorama estratégico es muy complicado. Es fácil decir como solo quiero ajustar mi comportamiento según las preferencias del sexo opuesto. Pero parte de las preferencias del sexo opuesto son cómo el mismo sexo interactúa contigo. Como si yo duplicara el tamaño de mis brazos, ¿verdad? Eso probablemente no sería lo óptimo para las preferencias de mi novia, ¿verdad? Pero apuesto a que todos los chicos a mi alrededor pensarían que está increíble, así que probablemente ella también pensaría que está genial. ¿Sabes a lo que me refiero? Como que tiene este impacto social y la delgadez puede hacer lo mismo. Entonces, hablando de atracción, creo que las mujeres preguntan mucho, ¿qué les importa más a los hombres, la cara o el cuerpo? Y hay un estudio llamado el estudio de la caja, creo, si no te molesta que lo mencione. Bueno, coloquialmente se le ha llamado de esa manera. Así que es una manera interesante de captar una preferencia, porque puedes preguntarle a alguien, ya sabes, cómo ¿te importa más la cara o el cuerpo cuando sales con alguien? Y esa sería una forma de examinar eso, ¿verdad? Podrías simplemente preguntar y luego ver qué responden. Pero lo que hicieron fue en realidad como una preferencia revelada, donde dijeron, aquí hay una persona con la que podrías salir, básicamente, y hay una caja sobre su cara y una caja sobre su cuerpo. Al decidir si quieres salir con esa persona, ¿quieres ver su cara o quieres ver su cuerpo? Ahora, las mujeres querían ver la cara del chico, ¿verdad? Y preferían ver su cara, ya fuera para una relación a corto o largo plazo. Así que, ya fuera una aventura de una noche o una relación a largo plazo, ellas querían saber, como quien dice, qué tan guapo es el chico, o sea, con qué está trabajando ahí. Y creo que eso es bastante consistente con lo que he visto al revisar los galanes románticos favoritos de las mujeres. Quiero decir, si ves el tipo de chicos que son los protagonistas de estos programas y películas como los galanes favoritos de las mujeres, a menudo tienen buenos cuerpos, muchas veces no tienen físicos particularmente impresionantes, pero siempre tienen una buena cara. Nunca ves a alguien que tenga una cara terrible siendo el protagonista en una película romántica, casi nunca. Así que eso no es sorprendente. Con los hombres encontraron un resultado diferente. Cuando se trataba de una relación a largo plazo, eran como las mujeres, querían ver la cara. Pero cuando se trataba de una relación a corto plazo, una ligera mayoría de ellos prefería ver el cuerpo. Así que la gente pregunta, ya sabes, oye, ¿a los hombres les importa más la cara de una mujer o el cuerpo de una mujer? Y yo diría que la respuesta es que depende del contexto. A corto plazo, probablemente para la mayoría de los hombres, el cuerpo, pero fue mayoría por poco. A largo plazo, la gran mayoría, la cara. Eso es interesante. ¿Crees que es porque a corto plazo solo va a ser una relación pasajera? Entonces solo vas a tener sexo salvaje, así que quieres que tengan un buen cuerpo porque eso es realmente lo que importa. Creo que podría ser así de simple, para ser honesto. Es como hablábamos antes, donde una relación es como un podcast muy largo, así que pasas mucho tiempo interactuando con la cara física de la persona. Pero si es una relación a corto plazo, su cuerpo se vuelve mucho más relevante.
Otra cosa que escuché que dijiste es sobre la diferencia entre un hombre con tatuajes y una mujer con tatuajes. Entonces, ¿cómo perciben las mujeres a los hombres con tatuajes? Para ser honesto, no tenemos datos realmente buenos sobre eso. Hay algunos, mira, me estoy quitando los tatuajes mientras hablo. Era como, para esta parte, Voy a hacerlo. Sí, muéstraselos, amigo. Enséñalos. desafortunadamente no parece haber mucha evidencia de que a las mujeres les gusten o no les gusten. Sin embargo, yo diría que la señal social de un tatuaje no es solo como señalar atractivo. Como algunas formas de embellecimiento están orientadas a enviar una señal a otros hombres, ¿verdad? A posibles rivales masculinos. Podría ser algún tipo de señal de salud. ¿Cómo es una señal de salud? Bueno, según algunas investigaciones, las personas con tatuajes generalmente tienen mejores sistemas inmunológicos. Sí, y creen que la razón es porque, esencialmente, cada vez que te haces un tatuaje, es como si impulsaras tu sistema inmunológico por un momento, porque tu cuerpo tiene una gran respuesta inmune. Y entonces, si tienes muchos tatuajes, es como si estuvieras dosificando, 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 y básicamente haciendo repeticiones de cómo tu sistema inmunológico responde a una herida. Es interesante, yo diría que los datos que tenemos indican que la mujer promedio realmente no tiene mucha preferencia de un lado o del otro. Los tatuajes no son ni fuertemente preferidos ni fuertemente rechazados. Los datos que tenemos sobre las mujeres en realidad son bastante consistentes, que a los hombres realmente no les gustan los tatuajes. Sin embargo, hubo un estudio donde les pusieron tatuajes falsos a las mujeres, ¿verdad? Y las mandaron a la playa, y a veces las mandaban con los tatuajes falsos, y a veces las mandaban al natural. Y lo que encontraron fue que cuando tenían los tatuajes falsos, los hombres se les acercaban más. Entonces, una forma de ver esto sería como una preferencia revelada, donde los hombres dicen que no les importan los tatuajes, pero en la práctica los encuentran atractivos, ¿verdad? O podría ser que los hombres estén lidiando con un conflicto entre atractivo y accesibilidad. Esto es algo que también vemos con el color de cabello. Que las mujeres de cabello castaño son calificadas como más atractivas en promedio. No en todos los estudios, pero yo diría que esa es la idea principal. Sin embargo, en los experimentos, las mujeres rubias reciben más acercamientos. Vaya, y podría ser, de nuevo, la misma tensión, donde es como equilibrar a la mujer más atractiva con el hecho de que no quiero ser rechazado y pensar que tal vez una rubia es menos probable que me rechace o una mujer con tatuajes va a ser, ya sabes, menos probable que me rechace. Ese tipo de cosas. Porque existen todos estos estereotipos sobre los tatuajes y la promiscuidad, que por cierto, o sea, son estereotipos, pero también son ciertos. ¿Es que las personas con tatuajes son en promedio más promiscuas? Vaya, no debería ser tan sorprendente, ¿verdad? Alguien sin tatuajes probablemente tenga, ya sabes, muchas menos parejas sexuales. ¿Eso tiene que ver con el tema del riesgo? Sí, probablemente es la variable de personalidad subyacente la que te hace interesarte en eso. Pero también podría ser, y este es un buen punto al que estás llegando, que los tatuajes sean una señal de sociosexualidad hasta cierto punto. Es como si eres alguien que quiere involucrarse en relaciones a corto plazo y ahora voy a ocultarlos. Si eres alguien que quiere involucrarse en relaciones a corto plazo, tal vez te pongas y te hagas tatuajes para señalarle a los demás que eso es lo que buscas. Eso es lo que iba a preguntar, porque en ese estudio con los tatuajes falsos, que por cierto me encanta, es que las mujeres con los tatuajes falsos reciben más acercamientos porque el chico piensa, bueno, si no me va a rechazar, claramente ella es un poco atrevida. Ella no tiene miedo de ir en contra de lo establecido. Sí, de salir con un chico al azar que acaba de conocer. Exacto. Así que si voy a hablarle a alguien, voy a elegir a la persona con tatuajes. Me encantaría ver eso. Un estudio sobre si los hombres seguirían acercándose más a las mujeres con tatuajes si se tratara de una relación a largo plazo y no solo de algo casual. Así que cuando se trata de contar acercamientos, está confuso porque tal vez solo buscan algo casual. Sí. Exactamente. Bien, ahora realmente quiero pasar al tema de los celos. Así que háblame de los celos. ¿Quién es más propenso a ser celoso, los hombres o las mujeres? ¿Y hay una diferencia en por qué sentimos celos y de qué cosas sentimos celos? Sí, de hecho, sí la hay. Me estoy riendo porque de hecho hoy tuve una experiencia con los celos, que tal vez comparta porque es bastante graciosa. Así que una cosa que vemos es que los hombres sienten más celos por aspectos físicos y las mujeres sienten más celos por aspectos emocionales y relacionados con la inversión. ¿Puedes explicar qué significa eso? Sí, entonces me dijiste que podía decir groserías antes. Hay un dicho coloquial que como lo primero que dice un hombre cuando lo engañan es ¿te acostaste con él? Y lo primero que dice una mujer es ¿la amas? ¿Verdad? Y de hecho hay algunos datos que indican que ese estereotipo en realidad es cierto y que sí hay una diferencia ahí, donde los hombres son más propensos a preguntar, oye, ¿qué pasó sexualmente?
Mientras que las mujeres suelen preguntar, oye, ¿qué pasó emocionalmente en promedio? Así que es la fisicalidad contra la emocionalidad. Esto podría ser porque el mayor riesgo desde una perspectiva evolutiva de la infidelidad para los hombres es que podrían ser, entre comillas, engañados, donde terminan criando a un hijo que no es suyo, sin saberlo. Mientras que el mayor riesgo para las mujeres es perder a su pareja, lo cual sería más probable si es algo emocional. Debo decir que tanto los hombres como las mujeres en Occidente generalmente se sienten más molestos por el aspecto sexual, al menos en Estados Unidos. Así que la infidelidad sexual sigue considerándose un asunto más grave para ambos sexos. Es solo que los hombres consideran que es un asunto mucho más grave, mientras que para las mujeres la infidelidad emocional se considera un asunto relativamente menos grave, ¿verdad? ¿Tiene sentido? Sí, 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 sí. Así que tuve una experiencia algo graciosa aquí. ¿Sabes cómo algunos hombres se ponen celosos por lo que una mujer usa en una noche de fiesta? Eso es como un tipo de celos físicos, ¿verdad? Es como, ¿por qué llevas eso puesto? Vas a salir, estás mostrando todos esos atributos físicos. Eso me pone celoso. Saliendo con tus amigas, ¿por qué tu falda es tan corta? Sí, exactamente. Es algo clásico. Es una experiencia clásica. Es algo que la gente ve muy seguido. Hoy experimenté como la psicología sexual inversa cuando renté un Mustang convertible esta mañana. ¿Cómo te estás moviendo, Mac? Y mi novia me está enviando mensajes. Yo le digo, mira en qué coche estoy. Y luego ella de inmediato me dice, ¿por qué andas en eso? ¿Qué estás haciendo? Exacto. Así que eso es básicamente el equivalente masculino de que yo salga a un club con un escote pronunciado, que es que estoy manejando por las calles de Los Ángeles en un Mustang convertible. Así que, de nuevo, es como los aspectos emocionales o de inversión contra los aspectos físicos. Entonces sí vemos esa diferencia de género, sí. Ahora, no tengo ningún estudio, pero he escuchado a tantas mujeres decir esto, así que lo voy a decir, y no sé si tú sepas. Es curioso que los hombres se pongan raros cuando las mujeres se arreglan para salir con sus amigas, porque la verdad es que si le preguntas a cualquier mujer, a la mayoría, cuando sales, ya sea en una cita doble, en grupo o a una fiesta, y preguntas, ¿para quién te arreglas? Te arreglas para tus amigas. Sí, es la competencia de estatus, sí. Tiene sentido porque esa competencia de estatus va a resultar en más atención de posibles rivales que quieran quitarte a tu pareja o de quienes apenas están intentando hacerlo. Entonces, de nuevo, con el ejemplo del Mustang, no lo hago para atraer a nadie, ¿verdad? Lo hago para mí, por así decirlo, o lo hago para otros hombres, tal vez, ¿no? Pero esa competencia de estatus o lo que sea todavía puede resultar en atención. Y entonces, si las mujeres están, pueden ser ciertas dos cosas al mismo tiempo. Puede ser que cuando las mujeres salen en grupo estén teniendo su propia pequeña competencia de belleza. Todas queremos vernos atractivas, todas queremos vernos deseables, ¿verdad? Eso tiene mucho sentido. También podría ser algo interno, como decir, oye, quiero sentirme bien conmigo misma, pero sin importar la intención, el hecho es que si te ves mejor cuando vas al antro, van a aparecer más personas que buscan meterse con alguien que ya tiene pareja. Y para un hombre, si está sentado en casa, podría pensar algo como, no puedo competir con todos esos tipos, así que quiere bajar el volumen de atención, por decirlo así. Eso es interesante. ¿Puedo preguntar un poco más? Sí, por supuesto. ¿Estás segura de que no hay ni siquiera como un 2% en el que pienses, si una mujer me mira, sí me veo bastante bien? Mira, voy a ser honesta y no tienes que responder. No quiero ponerte en aprietos, pero voy a ser muy honesta. Cuando me arreglo y camino y veo que un hombre me mira, se siente increíble. Nunca voy a hacer nada al respecto. Y amo a mi esposo más que a nada en la vida. O sea, jamás le sería infiel. Nunca. ¿Jamás? Jamás, jamás. Si él me engañara, yo me iría de inmediato. Jamás le pagaría con la misma moneda. O sea, eso no soy yo. Así que cuando me arreglo, tengo 46 años. Así que si estoy en un bar con mi amiga y un chico me mira de arriba abajo, pienso, todavía lo tengo. Sí, todavía lo tengo. Bueno, eso es muy importante. Y hasta llego a casa y se lo cuento a mi esposo. Le digo, oye, amor, este tipo intentó coquetear conmigo y él me dice, todavía lo tienes, amor, porque si un cazador patriótico se me acercara, ni siquiera se me ocurriría reconocerlo o aceptarlo, y mi esposo confía lo suficiente en mí para saber eso. Así que cuando me veo sexy, lo hago para sentirme mejor conmigo misma. sí, Y parte de sentirme mejor es cuando un chico me mira. sí. Creo que eso es muy inocente y muy natural. No creo que eso indique ninguna intención de infidelidad. Y lo curioso, en realidad, es que la atención de los que intentan robar parejas puede usarse para mejorar el trato que recibes dentro de tu propia relación. Así que realmente me llamó la atención cuando dijiste, llego a casa y se lo cuento a mi esposo. Y podrías pensar, como mucha gente podría pensar estratégicamente, ¿por qué le beneficiaría eso a las personas? Porque la gente lo hace, ¿verdad? Como cuando la gente recibe insinuaciones, tienden a contárselo a sus parejas. Una razón es para señalar compromiso. Como decir, oye, por cierto, estuve en esta situación y no hice nada al respecto, ¿verdad?
Pero otra cosa es simplemente decir, oye, por cierto, todavía lo tengo. Como decir, por cierto, todavía tengo un alto valor como pareja. Así que una cosa que creo que mucha gente, o puedo, Perdón, quieren poner celosa a su pareja. Esa no fue la razón por la que yo lo hice. pero bueno, provocar celos, sí, es exactamente uno de los mecanismos con los que puedes aumentar la percepción de tu propio valor como pareja. Es como hacer que se pongan celosos. Así que algo con lo que mucha gente ha tenido experiencia es estar en una fiesta o en una situación social. Definitivamente me ha pasado esto, donde una persona del sexo opuesto empieza a hablar conmigo y se siente como que esta persona está mostrando cierto interés en mí. Realmente no estoy seguro de lo que está pasando aquí y simplemente estás teniendo la conversación. Y luego, 3 segundos después, llega su novio o esposo y se une a la conversación y te quedas como, ¿qué fue esto? ¿Por qué iniciaste esta interacción? Ahora estoy confundido. ¿Solo quieres hacer amigos o qué está pasando? Pero algo que vemos es que las personas lo reportan por sí mismas. Que deliberadamente inducen celos en su pareja al provocar el coqueteo de otras personas. No estoy diciendo que tú estés haciendo esto, por supuesto, pero buscar que otra persona coquetee contigo. Esto es algo de lo que habla David Buss en su libro. Digamos, y él es un psicólogo evolutivo. Digamos que eres un 6, ¿verdad? Y tu pareja es un 7, ¿verdad? Y ustedes están, ya saben, en un escenario social. Si logras captar la atención del 8, ¿verdad? Que está ahí y él se acerca y empieza a hablar contigo, tal vez el 7 te mire y diga, espera, creo que me equivoqué. Tú debes estar, tal vez estés aquí arriba. Y entonces empiezan a interesarse más, si eso tiene sentido. Así que la gente hace eso bastante seguido. Sí, tiene sentido, es muy interesante. Y en la historia que conté, es curioso porque creo que si no te das cuenta de lo sana que es la relación entre mi esposo y yo, podrías percibirlo como si solo estuviera tratando de ponerlo celoso. No, para nada lo hice. No digo que tú lo hayas hecho, pero entiendo por qué alguien lo pensaría. Así que es interesante ver cómo ciertas tácticas pueden ser insidiosas y realmente deliberadas y otras cosas en realidad te unen. Así que para mí y mi esposo siempre juramos que íbamos a decirnos la verdad. Y de nuevo, cuando tengo 46 años es como, todavía lo tengo. Cuando tengas 70 años, más vale que creas que voy a recordar las veces que los chicos me coquetearon en el bar. Y de hecho, recuerdo una vez que estaba con varias amigas. Y mis amigas son bastante atractivas, así que todas estábamos en el bar y este chico se nos acercó. Y odio decirlo, pero realmente no estaba a nuestro nivel. Sí, Pero él se acercó y un par de mis amigas fueron muy groseras con él. Y me sentí tan mal. Y cuando se fue, ellas dijeron, ¿puedes creer que intentó ligarnos? Básicamente les dije, chicas, cuando tengan 80 años van a desear con todas sus fuerzas que un hombre las encuentre atractivas. sí, tienen que apreciarlo. Así que no significa que tengan que aceptarlo, no significa que tenga que ser algo tóxico. Pero creo que ese chico simplemente tuvo el valor de cruzar el bar y venir a hablar con, ya sabes, 4 mujeres. Eso como que deberíamos aplaudirlo, no menospreciarlo. Creo que esa es una muy buena perspectiva. Creo que es una perspectiva muy saludable de tener. Una cosa en la que estoy pensando es que la gente, como una de las razones por las que tus amigos probablemente se ofendieron, es que todos sabemos que las personas tienden a emparejarse de manera asortativa. Así que tienden a buscar personas que estén más o menos en su mismo nivel en general. Y eso agrega una variable estratégica aquí, donde puedes juzgar tu propio atractivo hasta cierto punto según el tipo de personas que se te acercan. Y entonces, si alguien que no es muy atractivo se te acerca, piensas como, espera, ¿qué está pasando? Como que te da una mala sensación. Es por esto de la recalibración del valor de pareja, donde piensas, espera, ellos creen que están a mi nivel. ¿Lo estoy? ¿Verdad? Ese tipo de cosas. Es una experiencia terrible, pero definitivamente no es algo desconocido. Sí. Entonces, al hablar de los celos, ¿hay algo biológico en donde los celos nos moldean de manera diferente? Entonces, como mujer, muchas veces, desafortunadamente, me parte el corazón, pero muchas mujeres, cuando sentimos celos, pensamos que se trata de nosotras, ¿verdad? Como, no soy lo suficientemente bonita, así que a veces simplemente nos echamos toda la culpa. Tengo que hacerlo mejor, tengo que ser una mejor novia, tengo que ser una mejor esposa, tengo que verme más bonita, como que lo volcamos sobre nosotras. ¿Los hombres hacen lo mismo cuando se trata de celos? ¿Has visto cómo son nuestras respuestas en ese sentido? Sí, esa es una forma de protección de pareja, mejorar la apariencia hasta cierto punto como cómo puedo hacerme más atractivo. Y no solo mejorar la apariencia, sino aumentar el valor como pareja en general, como cómo puedo hacerme tan atractivo que pueda alejar a estos competidores. Así que ves esto cuando, por ejemplo, a un hombre le son infiel o algo así, que empieza a ir mucho al gimnasio. Tienes razón, sí, sí, sí. O a una mujer le son infiel y ella también, ya sabes, va al gimnasio, pero tal vez renueva su estilo, se tiñe el cabello, ese tipo de cosas. Vemos esto donde básicamente las personas intentan recalibrarse a sí mismas para el panorama competitivo. Eso tiene mucho sentido porque si escuchas de muchos chicos que cuando terminan con su novia van al gimnasio. Se ven muy bien.
El cambio después de la ruptura es clásico, y parte de eso es intentar recalibrarse según las señales competitivas que recibieron. Así que este es un concepto muy simple, pero revela mucho sobre el apareamiento humano. A la gente le importa más el atractivo físico en los primeros días que en los últimos días de una relación, ¿verdad? Creo que todos lo sabemos de manera intuitiva. Creo que la gente lo encuentra intuitivo. Si estás en una relación a largo plazo, el esfuerzo en tu belleza, por lo tanto, es menos importante que el esfuerzo en tus otras cualidades, ¿verdad? En comparación con el principio de la relación. Si terminan contigo, entonces es como si te reiniciaras a esa etapa temprana de la relación donde piensas, tengo que volver, tengo que recalibrar mi valor como pareja según las preferencias de las personas con las que ahora estoy compitiendo, porque a ellas solo les importa mi apariencia, ya que apenas me están conociendo. Mientras que a mi ex le importaba mi personalidad porque estuvo conmigo durante años, ¿verdad? Entonces, un hombre pasa por una gran ruptura y hace eso, o una mujer lo hace, es lo mismo. Ahora, en cuanto a por qué la atracción física importa más en los primeros días que después, parte de eso es porque la atracción física tiene esta ventaja informativa, ya que se puede percibir de inmediato, mientras que los rasgos de personalidad tardan mucho tiempo en conocerse. Creo que la mejor manera de pensarlo es imaginar que estás buscando un auto. Tiene sentido filtrar primero según los autos que te gustan por su apariencia, porque puedes hacer eso de inmediato, ¿verdad? Mientras que necesitas hacer una prueba de manejo para realmente entender si el auto tiene los otros aspectos que deseas. Es lo mismo con las parejas, donde su apariencia hasta cierto punto indica la condición que probablemente tienen por dentro, ¿verdad? Hasta cierto punto puedes juzgar un libro por su portada en el sentido de que las personas que se ven más arregladas tienden a tener ventajas en otros aspectos también. Pero también es como si quieres a alguien que sea atractivo y que tenga buena personalidad. Bueno, la apariencia la puedes filtrar rápido y barato, mientras que filtrar por buena personalidad requiere una prueba. Por ejemplo, si quiero un auto nuevo, definitivamente voy a saber que prefiero un Range Rover sobre un Mini, simplemente por el tamaño y la apariencia. Y luego cuando llego a la agencia de Range Rover, veo todas las diferentes variedades y luego me siento ahí y hago la prueba de manejo. Sí, luego entras en eso, sí, así es como la gente sale en citas también, es como, bueno, sé que quiero este tipo de persona en general y luego filtran mucho para eso. Ahora, eso deja de importar cuando las personas están en una situación donde están expuestas a alguien durante suficiente tiempo como para que la comparación entre el Mini y el Range Rover deje de importar. Entonces, digamos que por la razón que sea, tuviste que pedir prestado el Mini de tu amigo obligatoriamente y luego terminas manejándolo y dices, en realidad me encanta este auto. Eso también pasa con las personas, como con ese compañero de trabajo que conociste y pensaste, no es realmente mi tipo, pero luego te ves obligado a pasar meses y meses y meses con esa persona. Entonces pueden darse cuenta de que sí, no es mi tipo a simple vista, pero realmente me gusta su personalidad. Y vemos eso bastante seguido, que mientras más tiempo alguien conoce a otra persona, menos parecen importar sus apariencias. Interesante. Bien, ahora háblame sobre conformarse. De hecho, llevemos un poco más esa analogía. Mucha gente dirá, este auto ya no sirve. Cuando lo compré era encantador, funcionaba bien, estaba limpio, era suave y ahora he tenido el auto por como 20 años y ya traquetea. Pero ¿sabes qué? Solo necesito ir de un punto A a un punto B. Así que, lo que sea, no voy a comprar un auto nuevo. Entonces piensa en cuánta gente termina conformándose en matrimonios y relaciones donde no son felices. No es bueno para ellos, pero simplemente se conforman. Sí, es interesante. O sea, conformarse es básicamente una decisión estratégica, porque en algún momento, si quieres tener una pareja para toda la vida, tienes que dejar de buscar después de cierto punto, y no tienes tiempo ilimitado para hacerlo. Así que es como un juego muy extraño de sillas musicales, donde quieres probar lo suficiente para tener una buena idea de lo que puedes conseguir, pero luego quieres elegir la mejor opción, ¿verdad? Y como los humanos suelen emparejarse de forma monógama, significa que cada vez que estás con alguien, de alguna manera te quedas atascado, ¿verdad? No puedes seguir buscando al grado que sería estratégicamente óptimo si eres muy joven. Así que estás en esta posición incómoda, donde puedes quedarte con la persona que tienes o puedes cambiarla e intentar encontrar algo mejor. Y creo que muchas personas terminan en una posición donde piensan, bueno, tal vez esta persona no es la mejor, pero me preocupa que si la dejo de lado no pueda encontrar algo mejor. Así que creo que conformarse es la elección estratégica de decir, oye, esta persona no cumple con todas mis preferencias de pareja, pero sí creo que las cumple más que la siguiente persona si la dejo. También creo que hay elementos de presión de tiempo involucrados donde, siendo realistas, los hombres tienen un poco más de tiempo aquí, pero incluso para los hombres es así.
La mayoría de ellos querrán tener hijos antes de cierta edad, y querrán casarse antes de cierta edad, y querrán estar en cierto punto. La mayoría de los hombres no quieren tener su primer hijo a los 45 años idealmente, ¿verdad? Así que todos están un poco contra el reloj. Y por eso sí creo que probablemente eso hace que conformarse sea más probable mientras más avanza la búsqueda. Y de hecho hay algo de evidencia sobre esto. Entonces, si graficas la edad al primer matrimonio y la probabilidad de divorcio, se ve como una pendiente de esquí, ¿verdad? Donde los jóvenes tienen una probabilidad muy alta de divorciarse si se casan. Si dos personas de 21 años se casan, apostarías mucho dinero a que esa pareja se va a divorciar, ¿verdad? Una y otra vez. Pero luego, a medida que envejecen, 24, 25, 26, 27, la tasa de divorcio realmente disminuye hasta alrededor de los 30. Alrededor de los 30 toca fondo. Así que las personas que se casan alrededor de los 30 en realidad tienen un riesgo de divorcio bastante bajo. Y pensarías, ¿tiene sentido que los jóvenes tengan dificultades con el matrimonio porque son jóvenes, la gente cambia, bla, 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 son inexpertos, toman malas decisiones? Tiene mucho sentido. Yo tomé muchas malas decisiones cuando tenía esa edad. Así que tiene sentido que su tasa de divorcio sea alta, y tiene sentido que a los 30 sea baja, pero con esa lógica esperarías que siguiera bajando porque solo puedes volverte más inteligente, ¿no? A los 31, 32, 33, solo te vuelves más sabio, pero en cambio empieza a subir de nuevo, ¿verdad? Así que la tasa de divorcio para un primer matrimonio después de los 30 es más alta. Y la razón que Nicholas Wolfinger propuso para explicar por qué podría ser el caso es que esencialmente es como un juego de las sillas musicales donde te estás quedando sin asientos, ¿verdad? Donde es como que los buenos, por así decirlo, se van saliendo del mercado, los buenos. Y además te someten a una terrible presión estratégica donde es como, Dios mío, tengo 34 años, no estoy casado. ¿Qué hago aquí? Exacto. Y eso es lo que podría llevar al aumento donde terminas conformándote, como dices. Entonces alguien podría, para decirlo en lenguaje sencillo, los costos de tener que ceder en tus preferencias de pareja debido a la presión del tiempo y a la falta de opciones disponibles empiezan a aumentar en este punto. Mientras lo explicabas, una cosa en la que pensaba es que cuando estás en tus 30 y tantos, si sientes la presión como, Dios, la gente me mira y se pregunta, ¿cuándo me voy a casar? Desafortunadamente, nosotras las mujeres lo escuchamos todo el tiempo, como, ¿sigues soltera a los 35? Y entonces sientes la presión. Tal vez luego tomas la decisión de conocer a alguien, como, bueno, está bien. Eso es apresurado. Sí. Y luego tal vez unos años después piensas, Dios, me metí en esto porque tomé la decisión racional. Casi seguro que eso es parte de lo que está pasando. Bien, en realidad quiero pasar al siguiente tema ahora. ¿Cuál ha sido la cosa más sorprendente que has leído en un estudio que realmente te impactó cuando se trató, tal vez, de la diferencia entre hombres y mujeres? Esa es una muy buena pregunta. Lo más sorprendente cuando se trata de la diferencia entre hombres y mujeres. La cosa es que en realidad muy pocas cosas en mi campo son sorprendentes. Porque somos humanos. Así que si estamos hablando sobre el apareamiento humano, sería raro que nos sorprendiéramos a nosotros mismos, ¿verdad? Creo que hay algunas cosas que he encontrado contraintuitivas. Así que creo que lo más sorprendente es la falta de diferencias de sexo en los estudios de preferencias reveladas. ¿A qué te refieres con eso? Entonces, cuando les preguntas a las personas cuánto les importan las apariencias, los hombres, de manera muy consistente en diferentes culturas, dicen que les importan más las apariencias que a las mujeres al salir con alguien. Y luego, cuando les preguntas sobre el dinero, las mujeres dicen de manera muy consistente que al salir con alguien les importa más el dinero de un hombre que lo que a un hombre le importa el dinero de una mujer. Y eso es algo que la gente dice de manera muy consistente. Pero luego haces estos, ya sabes, experimentos de citas rápidas u otros experimentos de evaluación romántica, o ves con quién terminan realmente las personas. Y descubres que no hay tantas diferencias entre sexos y que tanto hombres como mujeres se preocupan bastante por el aspecto físico y se preocupan por el dinero más o menos en la misma medida, y no tanto. Sí, eso fue muy sorprendente para mí porque socialmente piensas que los hombres se preocupan más por el aspecto físico. Así que diseñar estudios y descubrir que en la práctica es bastante similar, eso sí sorprende, sí. Eso sí es impactante. ¿Y hay algo que, cuando lo dices en voz alta, sorprende a la mayoría de las personas? Que los hombres no engañan con alguien menos atractivo. Eso siempre sorprende a todos. En realidad, a mí no me sorprendió tanto. Hice un preregistro, o sea, hacer un preregistro es cuando dices cuál va a ser el resultado antes de que se realice el estudio. Así que creo que de hecho hice una nota rápida en mi preregistro, como tal vez los hombres engañen con alguien más atractivo. Así que en realidad no me sorprendió tanto. Pero cuando hablo con la gente socialmente, la gente se sorprende de que los hombres engañen con alguien más atractivo físicamente.
Y creo que parte de eso es porque la gente realmente se consuela entre sí cuando los engañan. Así que cuando digo esto es algo incómodo de decir, pero es obviamente cierto. Cuando alguien es engañado, por supuesto, todos van a decir, no puedo creer que te hayan hecho eso. Esa otra persona es tan fea. Mírate, eres hermoso. ¿Cómo pudieron hacerte eso? Pero claro que van a decir eso, ¿verdad? Nadie va a decir, sí, entiendo por qué lo hizo. Sí. Sí. Eso es muy sensible. Así que creo que parte de la razón por la que la gente se sorprende por ese hallazgo es porque todos, de alguna manera, hemos sido manipulados colectivamente para creer que la persona a la que le son infieles es la buena, la atractiva, la mejor persona, por así decirlo. Y la persona con la que se engaña es peor. Y por lo tanto, esto es algo que en psicología se llama el efecto halo, donde básicamente las personas que son atractivas y tienen otros rasgos, todos los rasgos buenos, tienden a asociarse entre sí. Entonces, si alguien ha hecho algo como ser un supuesto rompehogares o roba parejas, vamos a decir que no es una buena persona, y por eso los vamos a menospreciar. Pero eso no significa que solo porque tengamos esa asociación cultural y social donde todos queremos que sea cierto que la persona a la que le fueron infiel es superior en todos los sentidos. En teoría no tiene mucho sentido, pero en la práctica no parece ser cierto. Sí, o sea, mira, como mujer, si mi esposo me engañara, sí quieres que ella sea mucho más fea que tú. Como dije antes sobre cómo lo haces personal, sí lo haces. Es como, ¿no soy lo suficientemente bonita? ¿Necesito, ya sabes, arreglarme más? ¿Necesito ponerme más maquillaje? Así que lo conviertes en algo sobre ti misma. Y por eso me encanta esta entrevista. Quiero saber cómo somos de manera natural. Así que con algo como esto, mientras hablabas, pensé, en realidad tienes razón. Si mi esposo me fuera a engañar, primero simplemente me iría. No le hablaría. Literalmente no hay excusa. Me voy de inmediato. Y mi inclinación natural sería ir a Instagram y averiguar quién es y ver cómo se ve ella. Así que ahora, sabiendo cuál es mi inclinación natural, porque sé que no es saludable para mí, ya sé que si llegara a pasar, lo primero que voy a hacer es asegurarme de no ver su Instagram porque sé que me va a afectar. Y por eso me encanta entender cómo somos como humanos, porque no lo juzgo, como todo lo que dijiste, como que de vez en cuando hacías una aclaración de que esto no va a ser popular, que a la gente no le voy a caer bien. Porque entiendo por qué la gente se rebela cuando escucha cosas que les incomodan. Pero para mí, en vez de discutir lo que estás diciendo, quiero usarlo como información muy útil para saber cómo puedo presentarme cada día. Por eso hago este programa. Todo se trata de la confianza. Y mientras hablabas, expusiste muchos datos y estudios hermosos sobre cómo son los hombres y cómo son las mujeres. Así que me encanta todo lo que hemos hablado hoy. Has sido absolutamente increíble. Si la gente quiere entrar más en tu mundo, ¿a dónde pueden ir para seguirte y ver todo el contenido que estás haciendo? Sí, solo quiero responder rápidamente a lo que dijiste. Gracias por esta entrevista. Has sido un anfitrión maravilloso. Realmente he disfrutado hablar contigo. Has sido genial. Y sí, tenemos la misma filosofía. Quiero decir, hay una frase que me gusta mucho, no sé de dónde viene, que dice que todos los hechos son amigos. Mira, algunas de estas cosas de mi campo son un poco desagradables de abordar, pero en su mayoría todos sabíamos que eran verdad en algún nivel. Y es bueno decir, bueno, este es el panorama estratégico. Puedo ver claramente lo que está pasando. ¿Cómo puedo manejarlo de una manera positiva y aceptarlo? En cuanto a encontrarme, hago muchos videos sobre este tema. Diría que en realidad soy más conocido por mis videos sobre ciencia que por mi trabajo científico. Así que, y en su mayoría consiste en divulgar la ciencia de otras personas. Así que si quieren aprender más sobre este tema, solo busquen a Mac y Murphy en cualquier red social. Trato de publicar tanto como puedo y hay muchísimas cosas en este género. Eso está muy padre. Chicas, aquí en Women of Impact vienen para fortalecer su confianza y por eso me encanta cubrir la psicología y la ciencia. Encuentro que ambas son súper útiles. Así que chicas, si no me siguen, síganme en Lisa Bilyeu. Denle al botón de suscribirse si aún no lo han hecho. Y hasta la próxima, sean las heroínas de su propia vida. Paz. Eso estuvo genial. Muchas gracias. Realmente lo disfruté. Si quieres profundizar aún más en cómo piensan los hombres, entonces tienes que ver este video aquí mismo con el único e inigualable neurocientífico, el Dr. Andrew Huberman. Por favor, ayúdanos a nosotras, las mujeres, a finalmente entender a los hombres con un juego que llamo ¿En qué está pensando realmente un hombre? ¿En qué está pensando realmente un hombre cuando se trata de dedo?